Buen día con todos. A continuación, la resolución del taller 2A del curso de redacción de casos clínicos. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari. Estos son mis datos y potenciales conflictos de interés. Veamos la primera pregunta. Solicita colocar los códigos correspondientes a cada sección. Para ello, nosotros debemos de saber reconocer la oración e identificar a qué sección de la introducción pertenece. Entonces, la introducción nos ubicamos dentro de la guía KER y ubicamos el tema 4. Recordar que para redactar se debe ir de lo general a lo específico. Entonces, veamos la primera oración. Menciona, existen dos especies causantes de paracoccidiomicosis, Paracoccidioides brasilensis y Paracoccidioides lutzi, y dos presentaciones clínicas, la forma crónica y la forma subaguda, aguda o juvenil. Entonces, para esta oración debemos de identificar palabras clave. Y justamente se va a tratar de lo siguiente, ¿no? Dos especies causantes, dos presentaciones clínicas, justamente lo que vemos resaltado en este caso. Entonces va a pertenecer a la siguiente sección y va a ser la sección de agentes etiológicos y tipos. ¿Y por qué? Justamente un sinónimo de la palabra etiología es causa. Y vemos justamente que se menciona la palabra causantes. Entonces va a dar referencia a ello, ¿no? Ahora, los tipos puede ser similar a mencionar presentación clínica. Entonces, si tenemos dos presentaciones clínicas, es similar a mencionar dos tipos. Entonces, eso es importante a poder determinar. Continuando. La segunda sección o segunda oración justamente va a mencionar lo siguiente. El diagnóstico de paracoccidiomicosis se realiza mediante la identificación histopatológica de las estructuras en gemación con apariencia de timón de barco, patognomónicas de paracoccidiomicosis. Para ello, identificamos la palabra diagnóstico. Justamente es lo más resaltante dentro de esta sección donde se especifica a nivel histopatológico cuáles van a ser las condiciones para poder determinar el diagnóstico de paracoccidiomicosis. Entonces, esto va a pertenecer a la sección de diagnóstico de paracoccidiomicosis. Justamente la palabra clave acá es diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos clave. Y justamente que esta sección se va a observar lo que es el diagnóstico anatomopatológico y las características de la misma. A continuación, la tercera oración. En pediatría, las complicaciones relacionadas al diagnóstico tardío incluyen abdomen agudo debido a la obstrucción intestinal y una mortalidad del 3 al 10%. Entonces, este va a ser un enfoque de pediatría, un enfoque de la paracoccidiomicosis en pediatría. ¿Y qué más? Las complicaciones de la misma. Entonces, para esto, la palabra clave que nosotros vamos a tener en cuenta es justamente pediatría. ¿Y a qué sección va a pertenecer el mismo? A la paracoccidiomicosis en pediatría. ¿Y qué enfoque en esta sección de la pediatría? El enfoque de las complicaciones de un diagnóstico tardío. Pasamos con la cuarta oración. Justamente dice lo siguiente. Describimos el caso de un niño con presentación clínica atípica de paracoccidiomicosis juvenil con compromiso del apéndice cecal. Entonces vemos una palabra, la cual es describir, que se encuentra conjugada en primera persona. Quiere decir que se ha escrito por parte de los autores dando a entender algo propio de la redacción del caso clínico, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Cuando observamos una sección, la cual usualmente inicia o contiene un verbo en primera persona, nos referimos al objetivo del caso clínico. Usualmente va en la parte inferior de la introducción, pero eso lo vamos a ver más adelante. La quinta oración menciona, la paracoccidiomicosis es una enfermedad micótica sistémica endémica de América Latina y producida por un hongo dimórfico del género Paracoccidioides. Entonces, lo importante a reconocer acá es justamente la primera vez que se menciona la sigla. Previamente estábamos mencionando este PCM como paracoccidiomicosis, pero la primera vez donde se identifica la sigla y justamente su descripción total va a dar referencia a que esta es una de las primeras secciones de la introducción. Además de ello, se menciona su definición. Es endémica de, nos menciona la epidemiología, y justamente la causa, producida por, y estos son los puntos clave que nosotros debemos de identificar.
todo esto va a ser la primera sección, denominada Introducción a la Paracoccidiomicosis. Y los puntos clave, como íbamos mencionando, las siglas, que por primera vez van a ser mencionadas junto a su nombre completo, la definición, epidemiología y agente etiológico. Pasamos con la sexta oración. La PCM juvenil es considerada la forma diseminada de la enfermedad en niños, adolescentes y adultos menores de 30 años. Se caracteriza por la presencia de pérdida de peso, fiebre y anorexia, así como linfadenomegalias localizadas o generalizadas que pueden presentar supuración y fistulización. Entonces, vemos que esta sección se va a referir principalmente a lo que es la paracoccidiomicosis juvenil, que agrupa la paracoccidiosis de niños, adolescentes y adultos menores de 30 años. Además, menciona su caracterización o las principales características que va a presentar este tipo de paracoccidiomicosis. Entonces, esto va a pertenecer a la sección de paracoccidiomicosis juvenil y la palabra clave justamente es juvenil, que ojo, es importante saber que abarca tanto niños, es decir, pediatría, adolescentes y menores de 30 años. Y después se caracteriza la paracoccidiomicosis a este nivel, es decir, juvenil. Entonces, habiendo unido cada una de las secciones con la sección correspondiente, el código que nos va a mostrar nuestra tabla resuelta es el siguiente: BCEDAF. Ese va a ser el código que hemos podido obtener. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las palabras o términos clave permitirán identificar más rápida el significado de la oración. Entonces, cuando uno observa y ve la palabra causa, etiología. Cuando ve la palabra diagnóstico, probablemente se refiere a la sección de diagnóstico. Manejo puede ir relacionado con terapéutica. Y cuando vemos la definición o la primera aparición de las siglas, justamente es la primera sección, la introducción o la parte inicial de la misma. La continuación de la pregunta dice lo siguiente: aplicando lo aprendido al momento de redactar la introducción de lo general a lo específico, menciona en orden las secciones que debería de seguir la introducción. Entonces, habiendo ya redactado y conocido cada una de las secciones, empezaremos por lo que íbamos mencionando, la definición de la paracoccidiomicosis, además de la sección donde aparece la primera sigla, que justamente era la sección de Introducción a la paracoccidiomicosis. A continuación, ¿qué vendría si vamos de lo general a lo específico? Si ya definimos, tenemos la epidemiología, vendría la etiología. Entonces, la siguiente sección sería agentes etiológicos y tipos. Teniendo ya en la definición, la epidemiología, la etiología, vendría la sección probablemente la caracterización clínica de la enfermedad en general, pero en este caso no se cuenta. Por lo que la siguiente sección, después de caracterizar a la enfermedad, sería el diagnóstico. Entonces vendría el diagnóstico de la paracoccidiomicosis, para poder continuar esta sección de lo general a lo específico. Habiendo ya, digamos, mencionado el diagnóstico de la paracoccidiomicosis, el siguiente paso sería identificar uno de los tipos en específico, pediátrico o juvenil. ¿Cuál abarcaba una mayor cantidad de secciones? Justamente la paracoccidiomicosis juvenil. ¿Por qué? Porque dentro de esta paracoccidiosis juvenil se encuentra la paracoccidiomicosis en pediatría, que sería la siguiente sección que viene. Entonces, ya habiendo definido y habiendo ido de un orden de lo más general a lo más específico, continuamos y culminamos la introducción con el objetivo del caso clínico, que recuerden puede ir en primera persona y justamente va a ser una pequeña oración que va a significar de lo que va a tratar el caso clínico en sí. Entonces quedaría así: 1. Introducción, 2. Agentes etiológicos, 3. Diagnóstico, 4. PCM juvenil, 5. PCM pediatría y 6. Objetivo del caso clínico. Redactando sería lo siguiente: la primera sección, que justamente sería esta introducción al PCM. La segunda, como íbamos mencionando, justamente van a ser los agentes etiológicos. La tercera, que va a ser el diagnóstico. La cuarta, que va a ser el PCM juvenil. La quinta, el PCM en pediatría. Y la sexta va a ser el objetivo del caso clínico. Nuevamente, todas las secciones que íbamos mencionando. A continuación, la pregunta número 2. Y en este caso va a ser el mismo enfoque, pero nos ubicamos en la discusión del caso clínico. La primera oración del mismo dice: el diagnóstico de PCM se realiza mediante
la identificación de las formas típicas del hongo en los órganos afectados por histopatología de las biopsias con tinción de Crocot o Paz. Estas muestran paredes gruesas birrefrigerantes y gemación que dan forma de timón de barco, patognomónico de Paracoccidioides brasilensis. En nuestro paciente, el diagnóstico fue realizado mediante la confirmación anatomopatológica de las estructuras levaduriformes en forma de timón de barco, del apéndice cecal y los ganglios mesentéricos. Entonces, lo importante reconocer es justamente que se menciona el diagnóstico según la literatura, porque cuenta con una referencia, y a continuación, el diagnóstico en el paciente. Entonces, hace una comparación de lo que debe ser el diagnóstico según la literatura versus cómo fue el diagnóstico en el paciente. Eso representa la sección de discusión del diagnóstico del caso. Justamente la palabra clave nuevamente va a ser diagnóstico y se compara cómo se debe realizar el diagnóstico versus cómo se realizó el diagnóstico en el paciente. La segunda oración dice, la PCM es una infección micótica con una amplia distribución geográfica en América Latina, frecuente en áreas húmedas tropicales y subtropicales, y en Perú los casos reportados proceden de regiones de ceja de selva y selva baja, amazónica como la Merced Chanchamayo en Junín y en Lamas, San Martín. Entonces, lo importante reconocer acá es distribución geográfica, áreas húmedas tropicales y la tercera en Perú, ¿no? Como regiones de ceja de selva y selva baja. Como vemos, la identificación acá justamente se va a deber a la epidemiología y distribución geográfica. Entonces, esta va a ser una ampliación sobre la epidemiología del PCM. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no es discusión? Justamente, ¿por qué? Porque solo se menciona, según referencias, es decir, según la literatura, cuál es la distribución geográfica y cuál es la epidemiología del PCM. Pero no se menciona o se compara con la presentación del caso, ¿no? De dónde fue el paciente o de dónde procedía o dónde radicaba. Justamente acá lo importante es reconocer las palabras claves, distribución geográfica y regiones, y amplía justamente lo que se había mencionado previamente en la introducción de forma sucinta. La tercera oración menciona, el presente caso clínico muestra una forma inusual de apendicitis aguda secundaria a un cuadro de PCM sistémica en un niño sin comorbilidades. El diagnóstico fue realizado mediante la histopatología del apéndice cecal. El paciente tuvo una buena evolución clínica con el tratamiento de anfotericina B liposomal. Entonces, vemos que se menciona un resumen general de lo que vendría a ser cada una de las secciones del caso clínico, desde la presentación en el paciente, el diagnóstico del mismo y la evolución clínica del paciente. Entonces, esto pertenece a la sección del resumen del caso. Justamente las palabras claves a tener en cuenta es el presente caso clínico, diagnóstico, evolución clínica y tratamiento, que va a ser el englobe o cada una de las secciones que va a presentar este caso clínico. No cuenta con referencias bibliográficas esta sección. Es algo importante reconocer. Como se resume todo lo que se ha mencionado dentro del relato del caso clínico, no debe existir algún tipo de referencia bibliográfica. La cuarta oración menciona, los hallazgos de laboratorio del paciente mostraron recuentos de eosinófilos de más de 500 células por unidades en 61 y 76% de los casos respectivamente. La hipereosinofilia se ha atribuido a los niveles elevados de citocinas, especialmente la interleuquina 5 y la respuesta inmune de las células Th2. Esto pertenece a la sección justamente de los hallazgos en el laboratorio del caso. Y justamente porque las palabras clave que va a representar hallazgos en el laboratorio y compara los resultados de los eosinófilos en el paciente que se muestra versus lo que dice la literatura. En este caso, la hipereosinofilia si fuera natural o rara, según lo que dice la literatura. A continuación, la quinta oración, y menciona, de acuerdo a la guía brasileña para el manejo de la paracoccidomicosis, la anfotericina B de oxicolato o en formulación lipídica, es decir, complejo liposomal o lipídico, ha mostrado ser efectiva en el tratamiento de PCM severa o diseminada, cuando se indica durante las 2 a 4 primeras semanas, similar a lo indicado en el caso presentado. Entonces, esta sección va a representar o va a significar la discusión del
manejo del caso. Y justamente la palabra clave es manejo. Un sinónimo de manejo podría ser tratamiento. Y va a comparar el manejo según la guía brasileña, que tiene su referencia, y lo que se indicó en el paciente, que justamente en este caso fue similar. Es decir, probablemente se hayan basado en la guía brasileña. La sexta oración menciona, la PCM juvenil representa del 5 al 10% de todos los casos. Los síntomas más comunes en niños son las linfadomegalias generalizadas, la fiebre y la pérdida de peso. Las linfadomegalias abdominales causan compresión de varias estructuras como los intestinos. En el caso reportado, es posible que el compromiso linfoide haya causado hiperplasia y obstrucción del apéndice, produciendo apendicitis aguda. Entonces, en esta sección donde el enfoque va acerca del PCM juvenil, menciona la sintomatología más común en estos pacientes y al final contrasta, según la literatura, lo presentado en el paciente. Entonces vemos que esto va a pertenecer a la sección de discusión de los síntomas y presentación del caso. Justamente la palabra clave acá es síntomas y compara la presentación clínica de lo que es usual en la paracoccidiomicosis juvenil versus lo que se presentó en el caso clínico. Incluso, según ellos, se plantea la posible causa de por qué el paciente presentó apendicitis aguda. La última oración menciona, en conclusión, reportamos una presentación atípica de la PCM sistémica que debería ser parte del diagnóstico diferencial de abdomen agudo en niños que presentan linfadenomegalias generalizadas, leucocitosis e hipereosinofilia, procedentes de regiones endémicas de PCM. Justamente al mencionar en conclusión, además de ciertos rasgos de toda la sección, nos da a entender que esta oración pertenece a la sección de conclusión. Y la palabra clave va a ser conclusión y debería ser, que justamente es una recomendación, ¿no? Entonces agrupa la lección aprendida más la recomendación que puede brindar en base a lo encontrado en el caso clínico. El orden en la tabla ya completada sería C, F, B, D, G, A, E. Ese sería el orden ya en la tabla resuelta. Entonces, la discusión inicia con el resumen del caso. Esta sección justamente va a ser un resumen del relato del caso clínico y que no va a incluir referencias bibliográficas, solo se debe realizar un resumen de lo mencionado. Posterior a ello, debe discutirse o ampliarse la epidemiología de la paracoccidiomicosis. A continuación se podría discutir lo que es la etiología. Y si en caso no presenta, ya vendrían los síntomas y la presentación del caso, lo que se realizó en este ejemplo. A continuación, ya teniendo los síntomas y la presentación del caso, vendrían los hallazgos de laboratorio. En este caso, la hipereosinofilia, cómo se discute y se compara en el paciente versus la literatura. Continuaría el diagnóstico. En este caso ya va el enfoque anatomopatológico y a continuación, después del diagnóstico, vendría la terapéutica. Entonces viene la discusión del manejo del caso, según la guía brasileña versus cómo se manejó al paciente, que en este caso fue similar. Para por último incluir la conclusión, que va a incluir la lección aprendida del caso clínico más las recomendaciones que se pueden brindar en base a lo que se obtuvo en el caso clínico. Este sería el orden y redactando encontraríamos lo siguiente. Vamos a encontrar esta primera sección que no tiene referencias bibliográficas que se resumen del caso. A continuación, la ampliación de la epidemiología del PCM para continuar con la presentación clínica y los síntomas de la paracoccidiomicosis. A continuación, los hallazgos de laboratorio y continúa el diagnóstico anatomopatológico del PCM, para finalmente pasar con el manejo, la terapéutica del PCM y finalizar con la conclusión, que va a incluir la lección aprendida más las recomendaciones del mismo. Entonces, este sería el orden que se ha seguido para poder redactar esta discusión. Este caso clínico se basa en este artículo que ha sido publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, llamada Paracoccidiomicosis sistémica con compromiso del apéndice escal en un niño. Reporte de caso. Pueden revisar ahí el artículo y ver que cada una de las secciones se han basado en lo siguiente. Pueden encontrar algunas discrepancias, sí, pero todo es
justificable y también expresar cada uno el punto de vista si está de acuerdo o en desacuerdo con el orden planteado en este artículo. Entonces, si redactar quieres, saber escribir debes. Con esto concluimos el taller 2A. En esta ocasión hemos armado la introducción y discusión de un caso clínico ordenando cada una de las secciones que se nos brindó por separado. Esto permitirá que en adelante cada uno de ustedes puedan redactar de la mejor manera y teniendo en cuenta los preceptos aprendidos para esta sección. Si algo no quedó claro o tuvieron dificultades, no olviden revisar las clases teóricas, talleres, material complementario u otros. Nos vemos en una próxima clase.